hacer otra pregunta. ¿Aquí se les da información de cuál es la media del grupo? ¿De qué media ha sacado el grupo? Que es una de las cosas que los alumnos siempre suelen preguntar a los profesores. Es que usted ha suspendido mucho, etcétera. Es una información que se da a los profesores. Yo cuando hago las notas me dan qué media ha sacado mi grupo, pero a ellos se les da esa comparación, ese ranking, digamos. Dentro del grupo no, pero la información en la Carlos III, tal como la recuerdo, los chicos reciben, digamos, informáticamente, tienen un sitio donde pueden ir a comprobar cuál es su nota en las distintas asignaturas, su nota media, y yo creo que en ningún sitio de eso, ya hace mucho tiempo que no se publican las listas aquellas de mi época de abuelete, de no sé qué, y el 1, el 2 a la clase, y no sé cuántos te vas a mirar. Eso ya no existe. Sí, eso ya no existe y hace bastante tiempo que no existe. Yo creo que, a no ser que un profesor por algún motivo la dé o la ponga en la intranet, que yo creo que eso sí hay algún profesor que pone para las parciales o algo, pone algún tipo de información en la intranet, ellos deben tener una información relativamente borrosa de dónde están, aunque algo tienen que saber, porque si ellos saben su media, le pregunto a fulanito y a menganito y a no sé quién, pero sabemos que los humanos tienen una capacidad muy limitada de agregar esa información y de darse cuenta de hasta qué punto nuestros grupos sociales tienden a estar muy clusterizados, y yo me relaciono con Ismael, que es un chico muy listo y tal, y a lo mejor me pienso que ahí se acaba el mundo, pero a lo mejor hay otro grupo totalmente distinto que tiene un rendimiento muy diferente, y no soy capaz de integrar toda esa información y de hacer esperanzas condicionales bien, con lo cual sospecho que aunque algo de información tienen, y de hecho sé que aunque algo de información tienen, no es una información muy exacta. Claro, es que ese sería, digamos, el otro aspecto, y cuando estamos hablando de las evaluaciones en el sistema educativo, etcétera, esa es la otra parte, ¿no? De dar información de cuál es la media de un colegio, de una clase, de cómo eso afectaría no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. Yo como profesor universitario, si mi clase de repente suspenden más que otra clase, pues puedo reaccionar. Entonces, bueno, eso no lo habéis hecho en el experimento, pero igual podría ser interesante. Sí, ver cuál es el impacto de dar información a los distintos actores. Seguramente dar información a todo el mundo, esto, en fin, Mercedes lo ha dicho también antes. Hemos visto aquí que hay algunos individuos que se desaniman al conocer su posición relativa, y eso en algún sentido es preocupante, porque estamos dando más información relativa que lo que se daba en otras épocas, y además la pura teoría económica nos dice, si la gente está participando en un torneo por un premio y sabe que está muy abajo para conseguir ese premio, los efectos típicamente tienen que ser desanimantes. O sea, eso, si uno lo mira desde la perspectiva del actor racional, pero incluso cualquier perspectiva de conducta, nos dicen que entonces lo que sí propondría, digamos, sabiendo lo que sé de teoría económica y simplemente de psicología, es que si uno empieza a dar información de posición relativa, también es importante que de alguna manera proporcione, digamos, metas de consecuciones intermedias, para que todo el mundo tenga algo a lo que aspirar, porque si solamente hay un premio y un premio que va para muy arriba, si yo estoy muy abajo, lo más probable es que abandone, y el va. Es verdad que el VA nos dice algo de la eficiencia de nuestras financiaciones y lo que sea, pero queremos evitar el VA, porque queremos hacer que todo el mundo llegue al máximo de sus posibilidades, y eso puede requerir que estructuremos la información de manera muy inteligente, por decirlo de alguna manera, utilizando todo tipo de herramientas psicológicas para intentar ver cómo los empleados del mes, pues los empleados del mes, hay empleados del mes de esto, empleados del mes de aquello, y esto, bueno, anima a todo el mundo a que haga sus... cuando yo estaba en la escuela había premios, pero había el premio de no sé qué, había el premio de no sé cuántos, el premio del deporte, había hasta el premio de religión, por amor de Dios. O sea, era una cosa, había premio de... Todo el mundo podía tener un premio, y eso hacía que cada uno, de dibujo, cada uno intentaba buscar un entorno donde era relativamente competitivo, y a lo mejor esa es la vía, ¿no? Si uno hace rankings que tengan suficientes dimensiones para que todo el mundo entienda dónde están sus capacidades relativas y pueda poner esfuerzo en alguna de ellas. Sí,
Queríamos comentarte lo que decías efectivamente de los estudios de Estados Unidos en los que se relaciona un poco el análisis que se hace a los alumnos cuando están en la etapa educativa con su desempeño posterior laboral. Es verdad que aquí en España vamos rezagados, pero se están haciendo intentos para intentar relacionar la información en la etapa educativa con después del desempeño laboral. Pero bueno, algún progreso se ha hecho. De hecho, la Secretaría General de Universidades sí que está trabajando en relacionar el desempeño en la universidad de los estudiantes con sus cotizaciones sociales después, ¿no? Y de hecho ayer ya se ofreció algún tipo de información de qué tipo de estudios, qué tipo de universidades pueden proporcionar mejores perspectivas laborales. En todo caso es algo todavía inicial y yo coincido contigo en que hay que mejorar. Pero sí que quería comentarte dos cuestiones de las que se está hablando. La primera, el efecto que encuentras del tamaño de la clase no puede ser también que en parte esté explicado porque hay un convencimiento general social del que el tamaño de la clase es muy importante, porque si tú vas a hablar con las personas más implicadas en la comunidad educativa, todo el mundo piensa que el tamaño de la clase es muy importante y que todos estamos más contentos cuantos menos alumnos hay en las clases de nuestros hijos. Hay un convencimiento general que no coincide con la evidencia empírica y eso hace, como tú has mostrado, que no hay un impacto en el rendimiento académico, pero sí hay un impacto en la satisfacción y sí hay un impacto en la confianza, ¿no? Y que ese convencimiento general, que no está basado en datos, proporciona esa mayor satisfacción, esa mayor confianza y al final se termina realizando o lo ves reflejado en las habilidades no cognitivas, ¿no? Eso es una primera cuestión. La segunda, esta evidencia que nos has proporcionado a nivel de alumnos es un poco quizá diferente a algunas que hemos encontrado a nivel de centros. Nosotros hemos estado mirando los papers recientes de David Deming y tal, de la Facultad de Educación de Harvard ahí en el NBR y de Jonah Rokoff, con experiencias en el estado de Texas, que señalan que los centros, una vez que haces público los resultados de las medias por los centros educativos, los que más mejoran son precisamente los que están en la cola. Quizá es porque el premio que tienen, en ese caso, en el estado de Texas, lo que se muestra son el 10% de los centros con peores resultados, o en general se hacían públicos los resultados de los centros que están en peor situación, y entonces, bueno, generas un incentivo para intentar salir digamos, de esa situación, ¿no? Pero digamos que es un poco la evidencia contraria a la que tú has mostrado con datos individuales, ¿no? Y lo último es, si tenéis algún tipo de evidencia con los datos que tenéis de la importancia de la hora a la que empieza la clase, incluso del día, o sea, ver si la asignatura empieza a las 11 o a las 9, el resultado es mejor que si empieza a las 8, porque he hablado contigo en alguna ocasión de algún estudio en ese sentido, que empezar las clases a las 9 es mejor que a las 8, y incluso del día, a lo mejor las clases los lunes y los martes proporcionan mejores resultados que los jueves o los viernes. Sobre lo primero, yo diría que los resultados de Rokoff no contradicen esto que vemos aquí. Si acaso casi lo refuerzan en el siguiente sentido. Él lo que está encontrando es que en un entorno como el americano, donde ya No Child Left Behind, una de las cosas que estaba específicamente destinada a mejorar el rendimiento de las peores escuelas. Y había todo tipo de ¿cómo les llaman ellos?, de zanahorias y palos para conseguir esos resultados. Les damos más dinero, les damos más recursos, pero al mismo tiempo cerramos la escuela si sigue yendo mal después de un tiempo, etcétera. O sea que hay un impacto muy bestial. Y como dices, ahí están diciendo quiénes son el 10% peor. Entonces ahí el torneo, entre comillas, del que estamos hablando es el torneo para salir del hoyo. Luego los que están arriba ya parece que no se preocupan tanto. En fin, no es que no se preocupan tanto porque quizá no hace falta, pero es ese 10% de salir del hoyo, mientras que aquí en la universidad estamos hablando de que posiblemente los únicos que tienen un incentivo real a hacer algo son estos que están cerca de llegar al 10%, que a lo mejor les llama McKinsey, con lo cual lo que estamos diciendo es que ahí donde ponemos el incentivo parece que conseguimos algo, y por eso decía antes en contestación a Mercedes que igual necesitamos tener o más dimensiones para que la gente se pueda asignar ahí donde tiene más capacidad, o incentivos en distintos lugares de la distribución para que todo el mundo tenga digamos, no voy a poner a todo el mundo la barrera a este nivel, pero todo el mundo tiene que tener alguna barrera que tenga una probabilidad lógica de llegar a pasar para que tenga un impacto. Esa es la primera. Segunda se me ha olvidado.
El tamaño del efecto del tamaño de la clase en la satisfacción proviene de que hay un convencimiento general de que eso es importante, ¿no? Bueno, pero si es un convencimiento que funciona, pues funciona. Yo no me voy a pelear con eso. Ahora, también diría que, como te decía antes, me gustaría estudiar hasta qué punto ese impacto, hay una relación directa y causal, que no lo sé, entre el hecho de que se sientan más satisfechos y el hecho de que se sientan más ayudados. Si esa es la razón real, hay formas distintas de ayudar que no pasan porque todas las clases tengan 10 alumnos, ¿no? Hay formas distintas de ayudar que habría que estudiar cuáles son y habría que trabajar en ellas, pero yo creo que ahondar en las causas que hacen que una aula pequeña tenga mejores resultados de largo plazo, yo creo que es algo importante. No se ha avanzado hasta ahora porque no había una evidencia suficientemente fina, pero creo que empieza a haber evidencia de que hay algo que está pasando en las aulas pequeñas y que convendría entenderlo con un detalle suficientemente grande. Bueno, ahora hay estudios neurológicos y estudios bioquímicos de todo tipo que yo creo que comienza a ser el momento de que empecemos a integrar más esas evidencias tanto en el análisis educativo como en el análisis económico para intentar progresar en la comprensión de algunas cosas que son intrínsecamente muy difíciles.